Vamos a comenzar y les voy a compartir entonces las páginas correspondientes al día de hoy. Y vamos a comenzar en la página Libro de Química, página 116. Vamos a la página 116 del Libro de Química. Y entonces nosotros habíamos estado hablando de cómo estaba organizada la tabla periódica, de los metales, de que se habían organizado en metales y no metales, y de que de ahí los habían organizado por sus masas, y luego los organizaron por sus números, y hasta los últimos años que se han descubierto, hasta el año pasado, bueno, no se descubrieron el año pasado, ¿verdad? Los últimos elementos ya tenían tiempo de haberse descubierto a finales del siglo pasado y a principios de este, pero no les habían dado un nombre, ¿verdad? Entonces ya ahora, hasta el año pasado, el 2019, la IUPAC, que es el encargado, ¿verdad? La organización internacional, creo, de química aplicada, algo así, es que las siglas IUPAC, creo que eso significan, de química aplicada, institución internacional, organización internacional de la química aplicada, algo así es. No sé bien cómo es la traducción en inglés, por eso son las siglas. Pero estos señorcitos, entonces ya al final de cuentas le dieron el nombre a los últimos elementos y pues ahí ya ustedes hicieron su investigación de cómo se llaman esos nombrecitos, ¿verdad? Cómo se llaman esos elementos. Puede que por ahí salgan algunas preguntitas. Bien, siguiendo entonces con lo referente al análisis de la tabla periódica, porque la tabla periódica nos revela mucha información, ¿sí? En base a la organización de la tabla periódica y dónde encontramos nosotros los elementos, podemos darnos una idea de qué tipo de elementos son y qué propiedades puede llegar a tener, ¿verdad? Ese es el análisis que nosotros debemos hacer en cuanto a la información. Por ahí me pasan el nombre, dice Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Muchas gracias ahí para el pajarito que me pasó el chivo. Dice Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Ah, bueno, lo compartió con todos. Está bien, gracias, gracias. Ese es el nombre, o esa es la definición de la IUPAC, ¿verdad? Les decía entonces de que en base a cómo están colocados los elementos en la tabla periódica, pues nosotros nos podemos dar una idea de qué tipo de elementos son, ¿verdad? O qué tipo de propiedades posee. Y en ese sentido, pues entonces vamos a hablar de las propiedades de los elementos. Y de entradita, ¿verdad? Como habíamos dicho de que al inicio, cuando se empezaron a clasificar los elementos, la primera clasificación que se hizo fue entre los metales y los no metales. Entonces, esa clasificación fue la que predominó en muchos aspectos. Y a la hora de hacer un análisis general de la tabla periódica, es lo primero que resalta. Los metales y los no metales, es lo primero que resalta. Entonces, ya aquí en la definición de las propiedades, ¿verdad? Dice que dependiendo la ubicación, se pueden saber ciertas propiedades, ¿verdad? Las propiedades de un elemento pueden predecirse fácilmente a partir de su posición en la tabla, ¿verdad? En la tabla periódica. Entonces, veamos los metales. Tenemos los metales y los no metales. Primero vamos a ver por ubicarlos. Dice, bueno, los metales son muy utilizados en la elaboración de productos. Ustedes ya saben qué metales podemos hablar. Podemos hablar de la plata, del oro, del hierro. Podemos hablar del zinc, del cobre, que son metales, ¿verdad? Son elementos metálicos. Y de que todos estos son utilizados pues para la elaboración de muchos productos en muchos aspectos, ¿verdad? Por ejemplo, con nosotros uno de los metales que más utilizamos, considero que es el metal que más nos rodea. Si ustedes voltean hacia los lados, considero que pueden analizar de que el metal que más frecuente encuentran a su alrededor es el aluminio. Muchas cosas de las que estamos rodeados o de los productos que utilizamos están hechos de aluminio, ¿verdad? Entonces, los metales son utilizados para muchos productos, ¿verdad? En industrias y etcétera. Aquí habla pues ya de diferentes, o por ejemplo ya aleaciones, ¿verdad? Ya combinaciones de metales, ya combinar el cobre con el hierro, considero, sí, esa es la aleación de bronce, lleva otras aparte, lleva zinc, creo que también lleva, el bronce por ahí creo que lo tenía, permítanme.
no me voy a quedar con la duda. Solo que lo tenía en el otro librito. Veamos. Dice, por acá está. Sí, el bronce es cobre y estaño, perdón, es cobre y estaño, no era cobre y hierro, es cobre y estaño. Es en mayores proporciones. Y de ahí tiene también zinc, tiene aluminio, tiene níquel y tiene otro. También tiene hierro, pero el hierro es en pocas proporciones, ¿verdad? Es más los otros dos. Entonces, ya aleaciones así, como el bronce o el acero, ¿verdad? Que esa sí hace el hierro, aleación del hierro. Esos ya son otros productos, ¿verdad? Por ejemplo, los que se utilizan para construcción o las láminas de los techos de las casas, etcétera, ¿verdad? Todos los productos en los que pueden ser utilizados los metales que son muy versátiles. ¿Y dónde se localizan? Pues dice que se ubican en la parte izquierda y en el centro de la tabla periódica. Están presentes en todos los grupos, menos en los últimos dos, que es el 7A y el 8A de los 118 elementos, ¿verdad? Y que también son indispensables para la vida del ser humano. Por ejemplo, hay unos elementos que son básicos, ¿verdad? Para las funciones fisiológicas, como el hierro para la hemoglobina, que es en cuestiones de la sangre, y el calcio, ¿verdad? Que es en cuestión ya del sistema óseo. Entonces son elementos metálicos que también son indispensables pues para el desarrollo de organismos orgánicos. Bien, entre las propiedades físicas, ahorita vamos a hablar de las propiedades físicas. Si ustedes ven esta tablita que está aquí abajo, esta es una básica representación de cómo podríamos nosotros interpretarlos. Hay algunas tablas periódicas que ustedes pueden comprar en las librerías y demás, de que ya vienen así específicamente con los colorcitos, vaya, para que uno se le haga más fácil identificarlos. Y otras que realmente no vienen así. Y muy bien, permítanme, solo quiero ver dónde que había algo que les... Ya vi dónde está. Eso se los voy a explicar después. Cabal nos vamos a ir ahí en ese ritmo. ¿Por qué razón el hidrógeno sale de este colorcito? Si está de este lado, el hidrógeno sale del color de estos de aquí. Ahorita se los voy a ir explicando conforme vayamos avanzando. Si nosotros miramos los colores, dice de que los metales se ubican en la parte izquierda y en el centro de la tabla. O sea, parte izquierda y todo el centro de la tabla. Esos son los metales. Si hablamos de los alcalinos, si hablamos de los alcalinotérreos, si hablamos de los elementos de transición, todos esos son metales. Estos otros que aparecen aquí de colorcito celeste, que ven aquí, estos de aquí pues pertenecen al grupo de los térreos, ¿verdad? Estos pertenecen a la familia del carbono y este de aquí pertenece a la familia del nitrógeno, ¿verdad? Pero esos también son metales, ¿sí? Solamente que tienen ya propiedades un poquito diferentes o van perdiendo o van ganando, ya eso lo vamos a ver ya en cuestión de los periodos. Conforme van avanzando, van perdiendo o van ganando propiedades. Entonces, estos últimos de acá no son de transición, sino que pertenecen a estas familias, pero también son considerados metales. Y los que están en blanquito, ¿sí? Los que miran de color blanco, esos son los metaloides o semimetales, ¿ya? Están todos los metales, estos que serían los de transición, que son los metales, están estos de aquí azulito que también son metales pertenecientes a estos grupos, y los de color blanco que son los no metales, ¿verdad? Los de blanco son los metaloides o semimetales. Entonces, los metales dice parte izquierda y todo el centro, hasta acá. Estos de blanco también son metales, pero son semimetales, ¿verdad? Tienen medias propiedades de metal, por así decirlo. Por eso están en color blanco. Los que están en color naranja, esos son los no metales. Y entre esos no metales va incluido el hidrógeno, porque el hidrógeno químicamente es un no metal, pero está ubicado en esta parte de acá. Eso se los voy a explicar más adelante. Hubo una actividad del libro, en las actividades del libro de la página 115, las anteriores, estaba el numeral número 7, donde decía, explica por qué aparece el hidrógeno en la tabla periódica
tanto en el grupo 1 como en el grupo 7 de la A, ¿verdad? De que aparecía aquí y de que aparecía aquí en el grupo 7. No les había dado esa explicación, no, todavía no se las he dado, entonces por esa razón fue de que yo les dije de que ese numeral no lo hicieran, ¿verdad? Solo era hacer el numeral 6 y el último numeral, ese numeral 7, yo les dije que no lo hicieran porque no les había dado esa explicación, ¿verdad? De por qué se representa por acá. Lo malo era de que en el libro dice, explica por qué aparece el hidrógeno en las dos columnas. Y si nosotros nos vamos a la tabla periódica, el hidrógeno solo aquí aparece, no aparece en esta de acá. Entonces, muchos iban a considerar a tener la confusión de a qué se refería y todo, pero ahorita vamos a ver por qué es de que dicen de que no es metal, ¿verdad? Aunque esté aquí, el hidrógeno no es metal, igual que estos de acá. Entonces, los de naranja son los no metales. Los que están de color amarillo, estos está de más decirlo, son los gases nobles, los que están completos en que tienen sus 8 electrones de valencia, excepto el primero, ¿verdad? Que es el helio. Y los de aquí abajito, que son las tierras raras, ¿verdad? Lantánidos y actinios. Entonces, para irlos identificando, ya sabemos de los colores, ¿verdad? Estos son metales, alcalinos y alcalinotérreos. Estos también son metales, hasta acá. Esta diagonal que donde marcan los semimetales, esa diagonal sí la tienen todas las tablas periódicas. Todas las tablas periódicas, si ustedes revisan, deben de tener una marca en donde indique dónde está la división entre metales y no metales. Esa marca sí la llevan todas las tablas periódicas. Aunque no vaya en color, pero llevan como que va subrayado, digamos. Y de ahí, pues, los naranjas, los no metales, y los amarillos, los gases nobles, y las tierras raras hasta abajito. Bien, propiedades, entonces. Si hablamos de los metales, en las propiedades podemos ver los estados de agregación. La mayoría de los metales son sólidos, ¿sí? La gran mayoría de los metales a temperatura ambiente, ¿verdad? Que la temperatura ambiente, veamos, vamos a ponerlos a trabajar ahí. Clave 10, ¿quién es clave 10? Que me diga cuál es la temperatura ambiente. Clave 10. Hola. No está clave 10. ¿Quién es clave 10, muchacho? Sí, sí, teacher. Ahí está Paulita. Pregunta. Dice de que una de las propiedades de los metales es de que a temperatura ambiente la mayoría son sólidos. Entonces, ¿cuál es la temperatura ambiente? ¿14 grados? No, Ah, equivocada. Vamos a darle oportunidad a alguien más. Veamos. Clave, bueno, mejor los menciono, ¿verdad? Fue la participación de Paulita. Veamos, Alex, dime, ¿cuál es la temperatura ambiente? ¿Me puedo decir yo? Ahí está, ya la tiene Paulo, dice. Dila, Paulo. A ver, teacher, la temperatura ambiente es la temperatura en la que estamos nosotros, o sea, sin necesidad de regular nada. Por ejemplo, Paula decía 14 grados, porque es la temperatura que en estos momentos hay en San Pedro Zacatepeques. Ok, Pero ok, en San bueno, sí Marcos. está bien. Entonces, de acuerdo, me rindo ante, no tengo La objeción contra temperatura su lógica. ambiente es de 20 a 25 Está, grados. está bien, sí, por la temperatura de que ahorita pues tenemos un clima frío, es de que sean 14 grados. Inclusive yo en mi casa, yo que estoy más retirado, estoy más cerca de la montaña, considero que estoy a menos, estaré como a unos 12 grados tal vez. Pero la temperatura que se considera normal o de la atmósfera, por así decirlo, es alrededor de 23 grados centígrados o 72 grados Fahrenheit, ¿verdad? Esas son escalas generales. Entonces, dice de que a esta temperatura, una de las propiedades es de que la mayoría son metálicos o son sólidos, ¿verdad? Todos los metales a esta temperatura, la mayoría son sólidos. El único metal que no es sólido a temperatura ambiente es el mercurio. Es el único. Y de ahí hay otros metales, como por ejemplo el galio, que esos, si nosotros ahí tenemos un trocito de galio, ¿verdad? Un cubito de galio, digamos, o una esfera, y la sostenemos en la mano y cerramos,
si nuestra mano llega a subir la temperatura, por ejemplo, a unos 30 grados o 32 grados, el galio se empieza a derretir, ¿verdad? Y ya se vuelve líquido, ya llega a su punto de fusión y se convierte de sólido a líquido. Entonces, esa es una de las propiedades. ¿Qué otras propiedades tienen? Pues la conductividad, o sea, que pueden conducir energía, que permiten el paso libre de electrones de un extremo a otro. Apariencia, de que todos son similares con color y brillo metálico, ¿verdad? O sea, los metálicos o los metales, o a veces dicen, ¿de qué color es ese? Pues ese es color metal, ¿va? Y pues se entiende de que los metales tienen un color específico o similar, ¿verdad? Hay unos que sí son muy peculiares, como por ejemplo el oro, ¿verdad? Que tienen colores peculiares, pero la mayoría tienen color similar, ¿verdad? Un color como plateado, por así decirlo. Otra propiedad, la ductilidad, o sea que pueden ser moldeados. La ductilidad significa que pueden ser moldeados. Por ejemplo, cuando en las industrias trabajan con hierro, el hierro o con, ¿qué les dijera? Con las láminas de supuestamente de acero, ¿verdad? Que el acero puede ser galvanizado y de muchas otras cosas. El acero ya sea que lo fabriquen en láminas, ya en láminas lisas, ya sea que lo fabriquen en láminas corrugadas, ya sea que el acero lo fabriquen en hierros, ¿verdad? En los hierros que se utilizan para construcción, o el acero ya puede ser de que lo fabriquen en esferas, porque muchos de los engranajes de los autos llevan cojinetes y esos cojinetes llevan esferas de acero, ¿verdad? Entonces, pueden fabricarlo de muchas formas, ¿verdad? A eso se refiere la ductilidad, el poder convertirlo de varias maneras. La maleabilidad significa prácticamente lo mismo, ¿verdad? De que puede ser moldeable, de que puede ser, porque inclusive, por ejemplo, si ya tienen el hierro en una varilla, ¿verdad? Ya tienen el hierro hecho, ¿verdad? El acero convertido en una varilla para construcción. Esa varilla, si la calientan o la someten a temperaturas altas, se puede todavía moldear, se puede doblar, se le puede dar formas. Entonces, aparte de ser maleable, aparte de ser dúctil, es maleable. Elasticidad y tenacidad, de que por lo general son elásticos y presentan resistencia a la ruptura, o sea, tienen un alto punto de dureza, por lo general. Y el color, pues lo mismo, ¿verdad? De que casi todos tienen el mismo color. Propiedades físicas, o sea, lo que nosotros podemos percibir de forma física. Propiedades químicas ya es la composición. Y en la composición dice que las propiedades químicas en cuestión a los periodos, los metales retienen débilmente electrones. Por lo general, los metales a la hora de hacer combinaciones siempre van a perder electrones, por lo general, siempre pierden electrones. Y los no metales, por lo general, siempre ganan electrones. Eso ya lo vamos a ver cuando hagamos combinaciones de átomos. Pero los metales, por lo general, pierden electrones. Esa es una propiedad química que tienen, que casi todos pierden electrones. Y de que la mayoría son reactivos, principalmente con el oxígeno, ¿verdad? Todos los metales se oxidan. Entonces, tienen la propiedad periódica de que pierden electrones y de que son reactivos principalmente con el oxígeno. Y ahí nos dan unos ejemplitos. Ahora los no metales son al revés, ¿verdad? Los no metales, en las propiedades de los no metales sería que en lugar de perder electrones, ellos ganan electrones y de que no tienen, a diferencia de que los metales tienen color muy similar casi todos, los no metales son muy diferentes en tanto en formas, en tamaños, en colores y en disposiciones en las que se encuentran. No metales. Los no metales, ya les había dicho, son estos de acá, los de colorcito naranja y el hidrógeno, esos son los no metales. Y de que cumplen funciones importantes para el sustento de la vida. Nosotros en biología habíamos hablado de los bioelementos, de los elementos que servían para los seres vivos. Y aquí nos dicen de que los no metales, y si nos damos cuenta, entre los no metales está el carbono, está el hidrógeno, está el azufre, ¿sí? Está el cloro, que son elementos que son componentes, está el carbono, que es el elemento especial, esencial de nuestra estructura. Entonces, son no metales. Esos sirven para la vida o para las especies vivientes que están en la atmósfera, ¿verdad? O en la Tierra.
Y se localizan, pues ya les dije, en la parte derecha de la tabla, donde están los colorcitos naranjas y sus propiedades. Entonces, el estado físico. Si los metales, por lo general, eran sólidos, los no metales pueden ser de cualquiera. Pueden ser sólidos, pueden ser líquidos y pueden ser gases. No importa, ¿sí? Pueden ser de cualquiera. La apariencia. Si los metales tenían una apariencia similar y un color similar, los no metales varían. No se parecen en nada. Unos son de un color, otros son de otro color, otros ni color tienen, ¿verdad? Así. La densidad, por lo general, es menor. Los metales son más densos que los no metales. Así de simple. Característica principal, los metales, o diferencia entre densidades, es de que los metales son más densos que los no metales, ¿verdad? Entonces, los metales siempre siempre van a ser más pesados que los no metales. Conductividad térmica y eléctrica. Si los metales son buenos conductores, los no metales son malos conductores, o al contrario, sirven de aislantes, ¿verdad? Hay ciertos elementos que son aislantes de electricidad. Y la ductilidad y maleabilidad. Si los metales son dúctiles y maleables, los no metales no lo son. No son ni dúctiles ni son maleables, ¿verdad? Solamente presentan una forma y pueden ser transformados, pero no pueden ser maleables ni dúctiles, a diferencia de los metales. Y la alotropía, de que esto se refiere pues ya a las formas que puede tener, ¿verdad? Por ejemplo, en un mismo ambiente, dice un ejemplo del oxígeno, que es un gas, se puede presentar en molécula diatómica, que es el oxígeno, el O2, o puede presentarse en molécula triatómica, que es el O3, eso ya es el ozono, ¿verdad? Ya son las capas superiores de la atmósfera. Y están en un mismo, o se representan en un mismo plano, ¿verdad? Entonces, esa es la alotropía, presentarse en diferentes formas. Esto ya es cuestión de los isótopos, ¿verdad? ¿Se recuerdan de los isótopos que dependiendo la presencia de los isótopos, así era como predominaba el elemento en la atmósfera y demás? Ustedes ya hicieron cálculos de eso. Y las propiedades químicas. Entonces, si los metales perdían electrones, estos ganan electrones. Si en la reactividad, si los metales reaccionaban fácil con los no metales, estos también, ¿verdad? Los no metales reaccionan fácil con los metales o con ellos mismos. Estos son muy reactivos, ¿verdad? Por lo general, los metales, a menos de que nosotros los combinemos, no forman o no son reactivos entre ellos mismos. Los no metales sí. Los no metales son reactivos, pues, con el que se les pase por enfrente, ¿verdad? Se les ocurre hacer reacciones. Bien, para ir completando, nos pasamos a lo que les quería explicar de, permítanme, estamos acá, propiedades físicas. Sí, aquí era donde estaba, no, perdón. Aquí, bueno, vamos con los últimos grupitos. Los últimos grupitos son los elementos de transición interna. Y permítanme, solo quiero pasar esto por acá. Ahí estamos. Bien. Les decía, elementos de transición interna, esos son los que encontramos en el centro de la tabla, ¿verdad? Los elementos de transición son los que encontramos en el centro de la tabla, que son todos los metales que pertenecen al grupo B. Todos los que están ahí en el grupo B son los elementos de transición. Y todos esos son metales, ¿verdad? Ahí dan la explicación de cómo es que se ordenan de 1, 2, 3, 4, 5 con los números romanos, que es muy diferente a cómo se ordenan los grupos A, ¿verdad? Los grupos A se ordenan en base a sus electrones últimos y los grupos B también se ordenan en base a los electrones últimos, pero sus nombres o sus representaciones ya son diferentes, ¿verdad? Siempre siguiendo las directrices de la tabla periódica. Y los de transición interna son los de tierras raras, ¿verdad? Los elementos de transición son los metales, los del grupo B. Y los de transición interna son las tierras raras, que son los de hasta abajito, que son los lantánidos y los actínidos, ¿sí? Esos son los
la última clasificación que podemos encontrar, que son los de hasta abajito, los que están ya de último. Y para completar la clasecita de hoy, vamos a dejar ya el último tema para la clase de reforzamiento. Para completar el tema de los oligoelementos. Alguien que me diga qué son los oligoelementos, porque ya lo vimos. Alguien, cualquiera, que se manifieste. Son nutrientes esenciales. Muy bien, correcto. Son nutrientes esenciales. Los oligoelementos, nosotros en biología los habíamos estudiado como los bioelementos, ¿sí? ¿Se recuerdan del famoso CHOMS? Sí. Sí. A ver, ¿cuál era el CHOMS? Carbono, hidrógeno. Carbono, hidrógeno, oxígeno, Era pues, Azufre y fósforo. azufre y Muy fósforo. bien, muy bien. Ahí estamos. Ese era el famoso CHOMS y esos son elementos de la tabla periódica, ¿verdad? Son los oligoelementos y nosotros en biología los habíamos estudiado como bioelementos, ¿verdad? Es lo mismo. Bien, voy a completar por acá sin antes explicarles lo del hidrógeno, ¿sí? Si ustedes se van a la página siguiente, no, permítanme, sí está ahí en la anterior. En la página 118, si se ubican en la página 118, aquí está lo que les decía del hidrógeno. Acá, de la reactividad. Dice, la facilidad con que los metales no reaccionan con otros elementos, de que los no metales reaccionan con otros elementos es variable. Algunos son muy reactivos, como el flúor y el oxígeno, y otros prácticamente no se combinan con nada, como los gases nobles, ¿verdad? Que ellos permanecen solos, no se combinan con nada. Y de que los no metales pueden reaccionar con los metales o con otros no metales, ¿verdad? Pueden reaccionar con ellos mismos o con los de los otros grupos. Y aquí es donde hablan sobre el hidrógeno. Dice, el hidrógeno se localiza en el grupo 1A, que es el de los alcalinos, ¿verdad? Sin embargo, es un no metal, ya que químicamente no tiene las propiedades y no se comporta como los metales, sino que se parece más a los halógenos, ¿verdad? Y los halógenos son los del grupo 7A, los que están casi de último, los penúltimos, ¿verdad? Del grupo 7A. Entonces, se encuentra así en el primer grupo, en el grupo 1A, por posición, ¿verdad? Por irlo colocando según su masa o su peso atómico, su número atómico. Está en la posición 1, está en la columna de los metales alcalinos. Sin embargo, sus propiedades son similares a los halógenos, ¿verdad? Es más parecido a los halógenos que con propiedades de metal, ¿verdad? Ni siquiera es considerado un metal. Entonces, esa era la explicación última de por qué decían de que el hidrógeno aparecía en el grupo 1 y en el grupo 7A. En realidad no aparece, ¿verdad? Solamente está en el grupo 1. Pero si nosotros lo quisiéramos clasificar entre metales y no metales, pues entonces el hidrógeno pertenece a los no metales, ¿verdad? Porque tiene las características de los halógenos, que son los del grupo 7A. Entonces, eso era para completar, chicos. Estamos entonces todos los participantes, solo ahí con Michelita voy a pedir de que me hagan favor de enviarme ya los encargados, ¿verdad? Ya los coordinadores, de que me hagan favor de enviarme el permisito de ella para tomarla en cuenta. Por el resto, los demás, hubieron unos que no activaron su cámara, tienen que activar la cámara. Para los demás que sí activaron su cámara y ahí están presentes, ¿verdad? Aunque con su almohadazo y solo saludan. Y otros que sí, pues se echaron un poquito de agua, y se peinaron, y yo que ni me peiné, nada más me puse una gorra. Pero sí, ¿verdad? Son las nuevas directrices de colocar nuestra camarita. Y pues bien, chicos, estamos por terminar, son apenas un par de minutitos. Pregunto si alguien tiene alguna duda con respecto a las actividades de la plataforma. Ya están las dos actividades ahí, tanto de química como de biología, perdón. De biología es el informe sobre la meiosis, sobre el informe sobre la meiosis y cómo infiere esto
en las deficiencias fisiológicas, ¿verdad? Como un síndrome muy particular. Y en química, pues también están las actividades que corresponden a las páginas 122 y 123. Si ustedes se pasan ahí de una vez a su librito, la página 122 y 123 solicita que ustedes pues llenen los datos, ¿verdad? Ahí están pidiendo comparaciones. El primero dice cuál es el que tiene mayor tamaño atómico. El tamaño atómico sabemos que es el número atómico. Y el número atómico es el que aparece pues ahí en la tablita, ¿va? Entonces, ¿cuál es el mayor, va? Si el boro tiene mayor número atómico o el talio tiene mayor número atómico. Ya ustedes van respondiendo. Lo que sí es de que deben de hacerlo en un documento, ¿ya? Deben de hacerlo pues ya en Word. Si quieren lo hacen en Word, si quieren lo hacen en Excel, si quieren lo hacen en PowerPoint, donde quieran hacerlo. Si quieren lo hacen en WordPad, ¿ya? Pero deben de hacerlo en digital, o sea, escriben, ¿verdad? Número 1, tal y tal y tal, ¿va? Entonces ya escriben ustedes su comparación y su respuesta. Número 2, menciona el átomo que tiene mayor energía, dice. Entonces,